Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Aquí me tienen riéndome mi producción. Yo creo que porque es viernes y ya el cuerpo lo sabe. Acuérdate, querido Faust y toda la producción, que el cuerpo sabe que se va a quedar en su casa, que hay que cuidarnos y extremar las precauciones, así que no te emociones. Y bueno, vamos a iniciar este viernes de programa hablando de trastorno bipolar, porque yo creo que este es un tema muy, muy interesante. Y quiero darle la bienvenida al doctor Edilberto Peña de León, neuropsiquiatra, director de Cisne México. ¿Cómo estás, querido Edilberto? Muy bien, Ethel, muy a gusto y también el cuerpo ya lo sabe que es ¿Verdad que viernes. sí? Como que es Sí. viernesito, viernes de quincena. A mí me gusta viernes 13, o sea, sí es un día que me gusta, igual que el martes 13, no sé por qué, pero bueno, algunas personas son supersticiosas, ¿no? No, sí, no hay ninguna razón científica especial para esto, pero la verdad es que el neurotransmisor anda contento nada más de ser viernes. Ándale, eso, sí hay un tema ahí, tú que eres un experto en esto de la química cerebral, sí hay un tema del fin de semana que nos pone, o sea, por la química cerebral, estos neurotransmisores que nos hacen esta sensación de bienestar o al revés, sí, se estimula con el fin, ¿no? Tenemos un neurotransmisor principal y por ahí Ujú. podemos entrar súper bien al Va, trastorno bipolar, que es la dopamina, es el neurotransmisor que tiene que ver con el placer, con las emociones, el empuje, el disfrute, la satisfacción. Esa dopamina se puede autorregular. Si yo sé que voy a enfrentar la anticipación de una situación bonita, rico, que me gusta, como el fin de semana, entonces solito empieza mi cerebro a producir esa dopamina. Y esos ciclos, como puede ser entre semana y con fin de semana, esos ciclos de estar muy bien y estar un poquito más aplacadito, también los reconoce el cerebro en cuanto a las estaciones del año. ujú, Y eso se llama síndrome afectivo estacional o trastorno afectivo estacional, donde en el invierno con menos horas de luz, entonces produzco menos dopamina y en primavera y el verano la luz sí. solar, el ritmo circadiano afecta a mi hipotálamo y a mi hipófisis, produzco más dopamina y ando más de buenas. El chiste este de andar como burro en primavera tiene Exacto, sentido sí tiene, en esa relación. sí. Y justo las personas que son más sensibles a estos cambios en el medio ambiente tienen una prevalencia incrementada de trastorno bipolar. Las personas que son portadores de trastorno bipolar acostumbran, pueden tener más cuadros depresivos en el invierno y más cuadros de lo que platicaremos ahorita, que es la otra cara de la depresión, que es la La manía, manía. durante el verano. Dime una cosa, en los países donde la luz del sol, por ejemplo, más cercano a los polos, ¿no? En los países nórdicos, por ejemplo, que son a las 4 ya está anocheciendo, 4 de la tarde. Entonces hay gente que sí se deprime más, o sea, sí tiene algo que ver el tema, obviamente sin considerar todo lo que nos vas a comentar del trastorno bipolar, qué pasa, pero sí te da más predisposición a cambiar pues, de humores o los estados anímicos. Sí, la prevalencia de depresión estacional en los países nórdicos es del 30% de la población Wow, durante el muy alto. invierno, Ujú. el 30, una tercera parte Sí. de todos los daneses, suecos, Ujú. noruegos, tienen una depresión que requiere o un fármaco, o una terapia, o luminoterapia, fototerapia con lámparas especiales que están diseñadas para una longitud de onda que sí Parecida, logra sí. penetrar al hipotálamo y cambia el estado de ánimo. No, bueno, a ver, hablando de trastorno bipolar, ¿qué pasa en estos sujetos donde pueden entrar en depresión rápidamente y de repente decir, ya estoy súper feliz, todo es perfecto? Qué bueno que lo planteas así, porque justo eso es lo que no es trastorno Ah, bipolar. ok. Las personas nos quedamos con esa idea de que el que puede cambiar de ánimo 4 o 5 veces en un solo día, Ujú. ese es el que tiene trastorno bipolar y no es así. El trastorno bipolar son las personas que tienen ciclos largos de depresión. Por largos hablamos de todo el día, de todos los días, de toda la semana, por más de 2 semanas y casi 6 meses de duración en promedio. Estaríamos hablando de tristeza persistente,
otros periodos así de largos o más largos de mi vida de estabilidad Sí. y otros periodos con lo contrario, euforia, Ah, ok. alegría desmedida, desproporcionada a las cosas que me pasan, no tengo necesidad de dormir, soy increíblemente parlanchín, tengo muchos planes, hasta que me puedo despegar de la realidad en este acelere y alucinar, tener ideas falsas, creer que voy a hacer grandísimos negocios, increíblemente millonario, que soy muy atractivo, hipersexual. Todo ese tipo de situaciones vienen con la Con la manía, manía. la euforia de la manía. Sí, a ver, qué bueno que mencionas esto. No es que se ha usado el término de, ay, es que eres bipolar, de estos cambios, ¿no? Tan repentinos, de hoy amanecí a todo dar, mañana me cae gordo el mundo. Eso no es, eso ¿cómo podríamos llamarlo? Personalidad al límite. Es que también, es un tema que solo tú sabes, bueno, y los expertos como tú, No, pero, no, y lo pero no manejas muy sabemos bien. cómo definirlo, ¿no? Generalmente tiene que ver con rasgos de personalidad o problemas en la estabilidad de mis emociones, lo cual no es No es estabilidad de bipolar. mis afectos, que Ok. eso es el trastorno bipolar. Las emociones pueden cambiar por rasgos de carácter preponderantes. Ahorita mencionabas Ujú. la corona, la joya, la corona de la inestabilidad emocional por rasgos de carácter, que es el trastorno límite de personalidad, que es uno de los diagnósticos diferenciales para poder hacer el diagnóstico de trastorno bipolar, pero también el narcisismo, las personalidades muy emocionales que les decimos histriónicas, el de personalidad obsesiva, pueden tener cambios bruscos en su personalidad o algunos que conocemos como trastornos del control de los impulsos, donde viven las emociones con una intensidad desmedida de forma general. Ya, Pero no esos es. tienen esos Esa diagnósticos, es no otra son. cosa, que vamos a regresar vamos rapidísimo a una pausa y regresamos con esa información. Volvemos. Estoy platicando con el doctor Edilberto Peña de León acerca del trastorno bipolar. Ya sabemos lo que no es. Muchas veces tenemos la idea equivocada que son estas personas que tienen cambios de humores repentinos, que hasta les decimos de forma peyorativa, es que eres bipolar, ¿no? Sin saber lo que esto representa, querido Edilberto. ¿Cómo nos estabas comentando que son periodos largos que pueden ser de depresión o de manía, donde todo lo puedo, voy a hacer unos negocios impresionantes, soy súper exitoso, súper sexy, me puedo ligar a quien yo quiera, etcétera, etcétera? ¿Quién lo padece más, hombres o mujeres? ¿Y cuál es como el pico de edad de presentación más importante? Inicia casi siempre en la segunda década de la vida, en los 20, Ujú. iniciamos jóvenes, por eso produce cierto grado de disfunción importante. Claro. Más o menos andamos parejos entre hombres y mujeres, eh, pero se manifiesta durante el resto de la vida. Hay que decirlo que es algo que no se cura. ¿Se Hay dos controla? tipos, que es Ujú. se controla y se controla Ok, perfecto con su médico, ya. Me decías que hay dos pero tipos. sí, el tipo uno, facilito para que lo recuerden, Ujú. hace depresiones y manías. Manía es toda esta euforia, pero estoy tan acelerado que me despego de la realidad. Eso se llama psicosis y necesito forzosamente terminar un par de semanas en un hospital. Cuidado por esto. Ujú. Y el tipo 2, donde hago depresiones e hipomanías, todos estos aceleres, pero que incluso a veces los podemos ver dentro de rangos normales o Normales. muy dinámicos. Esos son los tipos principales, pero resulta ser que estos tipo 2, que son el 66% de la población con trastorno bipolar, a veces son personas grandemente exitosas porque tienen una energía y un doping positivo que no tenemos los demás, les va muy bien en sus trabajos o incluso en cuestiones artísticas, hay que Ujú. decirlo. O sea, pasan desapercibidos porque son funcionales, o sea, su manía es funcional. No creo que sea muy funcional alguien deprimido, pero cuando tienen su etapa de manía, que es hipomanía, o sea, estás hablando de que es abajito de que sea una psicosis, sí pueden funcionar perfectamente en la sociedad. Sí, aunque son muy irritables, poco tolerantes,
no saben tomar turnos, no saben esperar a que las cosas pasen, tienen muchos roces familiares o en los trabajos o en las escuelas. Entonces sí la pasan mal y además esta sobreexigencia física a veces los lleva a ponerse cerquita de sufrir un infarto, pasan Ay. varias noches sin dormir, entonces Ujú. no está tan bonito. La parte exitosa puede ser bonita, pero la otra no. No creo que sea tan padre, ¿no? O sea, y muchas, lo podríamos confundir con temas de carácter, Edilberto. Decir, es que es poco tolerante, es que es muy amargo o muy reactivo. Lo llegan a confundir, pero de forma incluso curiosa, porque hay una transmisión genética importante que puede estar entre el Mm, 60-70% en familiares de primer grado. Entonces, dicen, es el carácter del Pérez, papá, sí. Ah, porque claro. sí, entonces el papá, la mamá, el tío, todos eran iguales. Sí, todos tienen trastorno bipolar. Ay, ¿cómo se diagnostica? Nos quedan unos breves minutitos antes de irnos. ¿Cómo se diagnostica? ¿Hay algo que puedas medir la química cerebral o cómo lo haces? O simplemente por pues un poco la historia clínica y lo que pasa en el día a día. Todavía no hay una prueba de laboratorio gabinete para poder hacer diagnóstico de trastorno bipolar. Se está trabajando en ello, pero el diagnóstico es eminentemente clínico, pero eso exige el seguimiento durante meses Ujú. o incluso años por parte de un profesional. El promedio mundial para darte toda la seguridad de un diagnóstico de bipolar es entre 2 a 4 años desde que fuiste la primera Ay, vez a tu sí. doctor. Y mucha gente no va al doctor porque dice que yo no tengo nada, ¿no? Y no tiene un Sí, diagnóstico. Sí. tienen miedo a enfrentarse a eso, sabiendo lo que dijimos hace rato, que es una enfermedad crónica, pero que se controla perfectamente. Hay medicinas para el cuadro maníaco, medicinas para el cuadro depresivo y medicinas de mantenimiento, donde el rey de todos, lo han oído escuchar siempre por ahí, es el carbonato de litio. Ujú. O sea, litio. Bueno, obviamente siempre manejado por un experto. Ahora, si la gente quiere escribirte, Dilberto, para tener, oye, decir, es que mi marido tiene estos sintomatología, ¿dónde lo podemos hacer? O cualquier duda, si alguien también se percibe como estos cambios de carácter que a veces no los pueden controlar y necesitan ayuda o por lo menos quieren ver si necesitan ayuda, ¿no? Sí, están las redes de Cisne México con todo el equipo de profesionales que trabajamos aquí. Así nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, Cisne México. Y el Twitter personal es @edilberto_pena. Ok. Cisne México en todas las redes sociales. Sí, correcto, así no se va. Y la página ¿Sí? www.cisne.mx. A ver, es importante. Mucha gente, lo tengo que decir así de feo, muere de viejito sin tener un diagnóstico Sí, se la o de pueden pasar suicidio, así. ¿no? Sí, hay que decir que del 100% de la masa de suicidios, el 15% son pacientes bipolares. Ay, ujú, eso está triste. Y Sí, nunca tuvieron o sea, al hablar con la familia nunca tuvieron un diagnóstico oportuno, ¿no? no, y se podía haber evitado, eso es Así lamentable. es. Querido Edilberto Peña, muchísimas gracias como siempre. Te agradezco haber compartido micrófonos y cámaras conmigo. Gracias de Al verdad. contrario, Etel, un placer hacer esto. Un placer. Gracias, muchísimas gracias al doctor Edilberto Peña.